Hola, buenas tardes. Soy la licenciada Yolanda Martínez. Espero que se encuentren muy bien, con un ánimo alto, ya tomando este inicio de año con mucha energía, con muchos buenos, no propósitos, sino ideas que quiero que plasmen ya en la vida real, como esto que hemos hablado de algún nuevo proyecto que tengan en su vida. Y espero que ya estén aterrizando por lo menos con las ideas y que ya lo estén pensando en qué es lo que van a hacer. Pero en esta ocasión el tema que vamos a hablar es un tema que he querido compartirles y que es de alguna manera un recopilando varios de los aspectos que siempre hemos visto en los tutoriales. Y en este caso es porque quiero darle el enfoque de cómo puedes maximizar tu pensión. Hay muchos factores que a veces dejamos de lado, que no tomamos ese factor que tenemos, porque cada uno deberá ver y darse cuenta de qué factores son los que yo puedo utilizar para maximizar mi pensión, que en este caso es el tema maximiza tu pensión. Y vamos a hablar varios aspectos que pueden maximizar, potenciar tu pensión y que hay que analizar qué aspectos son los que cada uno de ustedes tiene para tomarlo y pues hacer más grande la pensión si tienen la posibilidad de tomar ese recurso. Entonces vamos a ir hablando de estos factores o recursos que pueden tener para que ustedes en su caso particular puedan maximizar esa pensión. El primero que vamos a hablar o del que vamos a mencionar son las asignaciones familiares. Muchas veces no tomamos en cuenta que tenemos hijos o en su caso que pueden tener hijos que son menores de 25 años y que aún están estudiando. Y que muchas veces el Seguro Social nos dice que, pues bueno, no lo registremos en ese momento, que nos van a faltar documentos y que en este caso lo que yo les quiero comentar es que deben de tomarlos en cuenta si es un factor que ustedes tienen a su favor. Es decir, si tienen hijos menores de 25 años que aún estén estudiando, se les va a adicionar en el cálculo de la pensión un 10% por cada hijo que esté en esta situación. Y vale la pena tomar en cuenta y tener la documentación que se debe de tener, que en este caso, bueno, es toda su documentación personal que le solicite el IMSS para poder registrarlos. Entonces, es importante que ustedes se den a la tarea de informarse qué documentación, cómo es que la requiere el IMSS, para que en el momento en que ustedes acudan a hacer su solicitud de pensión, lleven toda la documentación necesaria y les registren a sus hijos, en este caso, que cumplan con estos requisitos de ser menores de 25 años, que aún estén estudiando y que se los tomen en cuenta para que en el cálculo de la pensión se adicione un 10% por cada uno de los hijos en que esté en esta situación, sabiendo también que aquí se puede registrar a su esposa, ¿verdad? O esposo, o concubina o concubinario, con los documentos correspondientes y que en este caso van a obtener un 15% por este beneficiario, ¿verdad? Por su esposa, esposo. Y en el caso de que no se tuviera esposo, esposa o alguna de estas figuras como concubina o concubinario, saben que se les va a otorgar ese mismo 15% como ayuda asistencial y que va a estar reflejado en su resolución de pensión, así con ese 15%. Entonces aquí hablamos de asignaciones familiares. Si usted está en ese caso, tómelas en cuenta, regístrela para aumentar su pensión. Esto es muy importante, asignaciones familiares. Otro punto es si usted, recuperación de las semanas que se solicitaron por una ayuda de desempleo, por ejemplo. Eh, muchos de ustedes, muchos de nosotros, en algún momento de alguna situación, puede ser hace 20 años, hace 5, hace 10,
en un momento en que ustedes solicitaron una ayuda por desempleo en la Afore directamente, les otorgaron una cantidad, pero incluso muchos de ustedes no sabían que por esa ayuda, por esa entrega de esa cantidad que les otorgaron en ese momento por ayuda por desempleo, les hicieron un descuento de semanas cotizadas. Hay muchos de ustedes que sí lo saben, pero muchos otros no. No saben que hubo un descuento de semanas cotizadas, incluso hasta que ven su constancia y ven ahí semanas descontadas, no saben descontadas por qué motivo. Y este es uno de los motivos. Es precisamente cuando aparece en su constancia de semanas cotizadas, es ese descuento, dice número de semanas cotizadas, el número de semanas descontadas. Esas semanas descontadas se refieren a semanas que ustedes solicitaron en algún momento por ayuda por desempleo y pueden recuperar ese número de semanas dirigiéndose directamente a la Afore. Ya en ese momento hay Afores que incluso llegan a un acuerdo en que se puede pagar en diferentes momentos, ¿verdad? O en partes, este total que ustedes recibieron. Se tiene que reintegrar la cantidad, la misma cantidad que ustedes solicitaron, es la cantidad que se debe de reintegrar, ni un peso más. Entonces, ustedes tienen que acercarse a la Afore, solicitar una cita, ¿verdad? Para, incluso cuando ustedes generan su cita vía telefónica, les van a preguntar el motivo, ustedes van a mencionar que es para reintegrar esas semanas que les fueran descontadas, esa ayuda por desempleo que le fue otorgada, incluso la Afore le va a dar la cantidad que tienen ellos como dato, usted tiene que corroborarla, ¿verdad? Por eso haga memoria de cuánto es lo que les otorgaron en ese momento, porque eso es lo que tienen que reintegrar. Y ya una vez que ustedes acuden a reintegrarlo o llegan al acuerdo de que lo van a reintegrar en partes, ¿verdad? Y una vez que ya terminen estos pagos, van a aparecer en un promedio de 20 días, un mes, esas semanas en su constancia de semanas cotizadas como semanas reintegradas. Y este es un punto muy importante porque hay muchas personas que tienen ahí semanas desde pues 50, 100, 200 semanas, que imagínense ya para el cálculo de su pensión el beneficio que les va a dar recuperar este número de semanas. Es, eh, es pensar en que ya no tienen que cotizar, si son 200 semanas, tendrían que cotizar 4 años más de su vida para sumar esas 200 semanas. Sin embargo, aquí, una vez que ustedes reintegren, recuperan ese número de semanas que significan 2 años o 4 años de todavía cotizar, las recuperan y en un mes ya las tienen reintegradas. Entonces, este es un punto muy importante para maximizar su pensión si están en ese caso. Si tienen esa situación, aprovechenla. Sé que es reintegrar dinero, pero si ustedes analizan o se analiza cada situación, pues muchas veces pueden ustedes incorporar a la suma de sus semanas 200 semanas con una cantidad que si las quisieran cotizar, además de invertir el tiempo, es invertir más dinero. Hay que analizar esas situaciones en particular en cada uno de sus casos, pero vale la pena cuando tienen esta posibilidad. Este es un segundo punto, que es recuperar las semanas que solicitaron por ayuda por desempleo, no importa que sea hace muchos años. Otro punto importante es precisamente tratar de aumentar el mayor número de semanas posible. Cada caso, como siempre lo mencionamos, es particular, pero es muy importante que en su plan, en su estrategia de pensión, se determine de acuerdo a sus posibilidades, a su situación, el cotizar el mayor número de semanas posible. A veces, pues se dice, yo quiero cotizar solo un año, ¿verdad? Para aumentar mis semanas y para modificar mi salario promedio de mis últimos 5 años
que he tenido muy bajo. Pero a veces no se analiza que si se puede cotizar un poco más de un año y medio, 2 años, 3 años, 4 años, pues la pensión se maximiza y esto se ve reflejado en un plan de pensión. Es por eso que siempre les recomiendo que realicen su plan de pensión. Es muy importante. Es un proyecto de vida que va a determinar precisamente esta etapa de su vida, que es una de las etapas más importantes. Entonces, hay que hacer un plan para tratar en cada caso particular de analizar pues la posibilidad de que aumente al mayor número, si así le conviene, el número de semanas, que se aumente este número de semanas al máximo posible, porque en términos generales siempre le va a dar una mayor pensión. Y ese es un punto que hay que tomar en cuenta, que hay que analizar. Hay ocasiones, hay casos en los que no se puede, se quisiera, ¿verdad? Eh, Cotizar y con el salario de 25 UMAS, que es el máximo que se puede cotizar estamos hablando, ley 73, modalidad 40 o en este caso, para aumentar la pensión y aumentar el salario promedio de los últimos 5 años o últimas 250 semanas, que son las que se toman en cuenta para la pensión, para el cálculo de la pensión, bueno, vale la pena analizar, pues si usted puede cotizar un mayor tiempo o el tiempo que más le convenga, hay que hacerlo para aumentar estas semanas. Estamos hablando, en este momento que les mencioné, ley 73, estamos hablando de pensiones, ley 73 en ese momento. Se puede hablar de algunos de estos factores en la ley 97, pero en particular nos estamos enfocando en este momento a ley 73, ley IMSS, esquema 73. Porque esta ley, este esquema nos permite de verdad tener muchos beneficios si se hace un buen plan y se toma una buena estrategia. Entonces es importante esto para todos ustedes que están en esta situación, en uno de estos casos. Y bueno, otro punto es aunado de la mano, como hablamos de sumar semanas, de sumar las semanas, el número de semanas más alto posible, siempre de acuerdo a un plan, a su plan muy particular, es cotizar con un salario pues lo más alto posible. Yo sé, como en el número de semanas, también muchas veces no se tienen estos recursos, ¿verdad? Siempre se ha hablado de las bondades de modalidad 40, porque así es, porque es un plan muy bondadoso, es un plan que nos permite, es un esquema, modalidad 40, es un esquema que nos permite potenciar nuestra pensión, maximizar nuestra pensión con la inversión más baja comparada con otros esquemas, pero siempre hay que analizar las necesidades particulares de cada uno de ustedes para seleccionar el esquema que más les convenga. En cuestión de inversión, sabemos que modalidad 40 es el esquema que más les va a convenir porque la inversión es menor que en otros esquemas porque únicamente pues se pagan 2 seguros, ¿verdad? Y en otros esquemas se pagan los 5 seguros como si usted estuviera en un trabajo formal, en una empresa, y estamos mencionando o estamos haciendo referencia en este caso a esquemas como modalidad 10, como trabajador empleado del hogar, pero estamos en este momento enfocándonos que también pueden ser esquemas que nos ayuden a esta situación de aumentar semanas y aumentar nuestro salario promedio, aunque sabemos que es un costo más alto que modalidad 40. Entonces nos estamos enfocando más a cotizar en modalidad 40 para aumentar este número de semanas y aumentar ese salario lo más alto posible para lograr una pensión lo más alta posible. Pero aquí sí quiero hacer énfasis en que siempre se habla de que modalidad 40 es un esquema que nos da muchos beneficios y que nos va a ayudar.
pero hay casos particulares y nosotros ya lo hemos dado a conocer en tutoriales particulares, porque quiero que ustedes estén enterados en qué casos no conviene modalidad 40. Y en general, no vamos a ahondar en ese tema en este momento, pero sabemos que en general no conviene cuando se tienen muy poquitas semanas. No es que no convenga cotizar modalidad 40, sino no conviene cotizar modalidad 40 con un salario alto, topado. Sí conviene, dependiendo de la situación, conviene cotizar, si así se requiere, incluso con un salario mínimo para aumentar semanas, pero depende de su situación. Si usted tiene muy poquitas semanas e incluso le recomiendan, tienes 300 semanas y vas a cotizar un año con el salario topado, no te va a convenir. Y eso quiero que lo vean en estos tutoriales que tenemos muy particulares a este respecto. En términos generales, modalidad 40 siempre conviene, pero hay casos particulares en los que no, y ese es uno de ellos. Cuando se tienen muy poquitas semanas, hay que analizar cada caso. Como siempre les comento, hagan su planeación de pensión, porque cada situación tiene pues algunos requerimientos muy particulares y hay que analizarlos para que les convenga, para que sea lo mejor, la mejor pensión que puedan lograr, que ese es el objetivo de Capital Humano, que ustedes logren la mejor pensión que puedan lograr dentro de todas sus situaciones particulares. Entonces, bueno, ese punto también es muy importante, el de cotizar lo más alto posible dentro de un plan muy particular para usted, pero siempre nos va a ayudar a aumentar nuestra pensión en estos casos que hablamos ya con su plan muy determinado. El que usted cotice, si es posible, con 25 o más del año que va corriendo, como a partir de este 2024 de febrero, pues ya estamos hablando de 25 UMAS que equivalen a un salario diario de 2.714.25 y con un pago promedio mensual de 10.113 pesos. Entonces ya nos subió de 8.400 del año pasado a 10.113 pesos en promedio mensual, porque sabemos que en modalidad 40, por ejemplo, esto es en modalidad 40. El pagar, bueno, en modalidad 40, 25 UMAS va a ser en cualquier esquema, ese es el valor. En modalidad 40 el pago es de 10.113 pesos, en otros esquemas es más alto, pero estamos enfocándonos en este caso a la inversión menor, que nos da el mismo resultado en cuanto a un cálculo de pensión, que es modalidad 40. Entonces es muy importante. Sabemos que para registrarnos en modalidad 40 hay que cumplir ciertos requisitos y un poquito más adelante vamos a buscar vamos a mencionar este punto porque es muy importante el que pues ustedes analicen aquí la situación que les corresponde en modalidad 40, con qué salario les conviene, qué salario tienen posibilidad, y que siempre les menciono que realicen un plan si van a hacer una inversión. Nunca inviertan dinero ni tiempo si no tienen los resultados en su mano, si no saben qué es lo que van a obtener, por favor. Esa es una encomienda, ya no recomendación, de que si ustedes van a invertir, por favor, háganlo sabiendo qué resultados van a obtener, porque así como les mencionamos hace un momento que hay casos en los que por no realizar una planeación, por no asesorarse, pues de alguna manera no se conoce estos resultados. Hay casos muy tristes en los que invierten un año más de 100,000 pesos topado porque pues se oye que siempre cotizar en modalidad 40 es bueno, pero hay casos en los que no, como yo les insisto y les acabo de comentar, y obtienen la pensión mínima, siendo que aunque la hubieran obtenido si no hacen esa inversión, aunque no hubieran hecho esa inversión de 100,000 pesos o de más de 100,000 pesos, iban a obtener la pensión mínima, pues esos 100,000 pesos no fue una inversión, fue un gasto. Es por eso que les insisto mucho en que realicen su planeación.
Entonces, y el punto complementario precisamente es de esta modalidad 40 de la que estamos hablando para aumentar el salario promedio, para aumentar semanas, que no es la única opción. Hay otros esquemas que también nos pueden ser de utilidad dependiendo de sus necesidades particulares, pero estamos enfocándonos en que modalidad 40 es el esquema de menor inversión, porque únicamente se están pagando 2 seguros en este esquema y es el que en términos generales nos conviene. Y el tercer punto muy importante de modalidad 40 es el pago retroactivo. Si usted tiene la posibilidad de pagar retroactivo, hágalo siempre con su plan, siempre demostrando en su plan que eso le conviene. Pero en general, el pagar retroactivo, si usted tiene la oportunidad, le puede convenir. Hay que buscar la estrategia de ese pago retroactivo. Si usted tiene un salario muy alto, ¿verdad? El último salario con el que cotizó es muy alto, pues modalidad 40, que es el único esquema que le permite pagar retroactivo, pues le va a solicitar que este pago sea con ese último, como mínimo, ese último salario. Entonces, tal vez en ese caso no le convenga. Hay que analizar precisamente por eso todos los casos. Pero usted, si ya quiere cotizar con 25 UMAS, con lo más alto, pues si su salario es igual o menor, pues usted no va a tener ningún problema porque va a pagar con ese salario, el último que tuvo, ese retroactivo. Y ese es un punto importante que quiero que les quede muy claro porque todavía veo mucha confusión en ustedes. El periodo que se puede pagar de retroactivo en modalidad, registrándose en modalidad 40, es solo el último que han dejado de pagar. No periodos de años anteriores, no periodos de, dicen, es que yo en el 19 dejé de cotizar un año, quiero pagar ese año y en este momento está activo. No, no se puede pagar esos periodos anteriores. El único periodo que se puede pagar en modalidad 40 como periodo retroactivo es el último que ha dejado de cotizar. Es decir, solo si usted está dado de baja en este momento y ha dejado de cotizar un mes, un año, 3 años, hasta 5 años, es el periodo que se permite pagar como retroactivo en modalidad 40. Cuando usted está dado de baja y tiene un periodo retroactivo a partir de su baja, como lo mencionamos, de no más de 5 años, para que usted pueda pagar ese periodo retroactivo cuando haga su registro en modalidad 40. Muchas veces se confunden y dicen, voy a pagar ese retroactivo y luego me voy a registrar en modalidad 40. No, ese retroactivo se paga registrándose en modalidad 40. Entonces, si usted está dado de baja en este momento de este régimen obligatorio del IMSS, quiere recuperar ese tiempo, es una excelente oportunidad, es un derecho, no es una obligación. También ahí hay dudas. Siempre preguntan, ¿pero lo tengo que pagar? No, es una oportunidad, puede ser una oportunidad, es un derecho, pero no es una obligación. Si a usted le conviene pagarlo, como es este punto que estamos tomando, que quien tenga esa oportunidad, quien esté en esta situación de estar dado de baja ya un periodo y quiere recuperarlo, hay que analizar cuál es la estrategia que a usted le conviene para pagar ese retroactivo. Puede ser incluso con un salario mínimo, si en este momento no tiene las posibilidades, sí, con un salario mínimo, o si usted cotizó con un salario bajito, con un salario mínimo, ¿verdad? Puede que sea menor del salario mínimo actual. Entonces va a poder pagar ese retroactivo con el salario mínimo. Ahí sí se aplica el salario mínimo actual, que en este momento sabemos que son 248.93 pesos. Si usted tuvo un salario menor a ese, si tuvo uno mayor, ese que tuvo como último salario es el que se va a tomar como mínimo para usted. Entonces, retomando, el pago retroactivo lo puede hacer con un salario mínimo o con un salario
máximo también. En este caso puede pagar el retroactivo con las 25 UMAS que había en el año o en el periodo en que usted dejó de cotizar. Es decir, si usted dejó de cotizar en el 2023 y quiere pagar ahora hasta 2024 ese retroactivo, va a poder pagarlo con el salario, si quiere usted pagarlo con el máximo de 25 UMAS, es el de 2.593.50. Si usted dejó de cotizar en el 2022, va a poder pagar, si lo quiere hacer con 25 UMAS, con el de 2.405.50. Siempre va a poder pagar, si es que lo quiere hacer con el máximo, con el valor de esas 25 UMAS de ese año en que dejó de pagar, no de este año. De este año solo es con el mínimo, ahí sí se toma el mínimo. Y precisamente, pues cerrando ya este punto de pago retroactivo, es una gran oportunidad si se analiza correctamente, si se toma correctamente, si se establece la estrategia correcta en su caso particular para pagar ese retroactivo de acuerdo a lo que más le convenga a usted, a las posibilidades que tenga y a lo que más le convenga para que usted logre su mejor pensión. Entonces, pago retroactivo en modalidad 40 es una de las opciones que se pueden tener para maximizar la pensión. Es una excelente opción si tiene la oportunidad. Hay que tomarla, como cualquiera de las otras que ya vimos, hay que tomar esos puntos a nuestro favor para maximizar nuestra pensión. Otro punto importante son los famosos 66 meses, ¿verdad? O 61 6 meses. La edad más 6 meses, un día. Si usted está en esa posibilidad porque no ha cotizado los 5 años, ya 5 años con el salario máximo, pues ya sería pagar más. Pero hay que analizar cada una de las situaciones. Y aquí conviene, dependiendo, volvemos a lo mismo porque esa es la realidad, dependiendo de su situación particular. Si usted tiene planeado o ya cotizó a los 60 años, pero tiene la posibilidad de seguir cotizando porque su plan fue de 2 años y pues en este momento quisiera ver la posibilidad de cotizar 6 meses más, bueno, va a obtener un 5% más cuando usted llega a los 66 meses y unas semanas, como yo siempre se los recomiendo, un 5% más en el factor edad. Si a los 60 años a usted se le iba a tomar en el factor edad el 75%, bueno, a los 66 meses y unas semanas, pues va a tener un 80% en el factor edad. Siempre hay que analizar, siempre hay que calcular para que usted con base en números determine qué es lo que le conviene. Esto en general a veces no convendría en pensiones muy altas. Si se tiene una pensión de 60,000 pesos, ¿verdad? Pues por 6 meses pues va a dejar de recibir más de 360,000 pesos por lo que ya recibiría y va además de lo que usted está aportando esos 6 meses más, pues cuál es la diferencia entre nuestras pensiones y habría que ver el tiempo de recuperación, porque finalmente siempre se recupera, pero hay que ver también en cuánto es el tiempo en el que voy a recuperar esa inversión o eso que estoy dejando de recibir, ¿verdad? Siempre va a ser un análisis de cálculo y hay que analizar esa situación. Pero en pensiones, en donde no son pensiones tan altas, pues siempre va a convenir, o casi siempre va a convenir, el que se reciba o el que se posponga, se siga cotizando 6 meses más, porque voy a obtener el resto de la vida una pensión más alta y tal vez la voy a recuperar en 2 años, 3 años. Hay que analizar todas esas situaciones, pero ese es un punto, es otro punto importante dentro de estos factores para que usted maximice su pensión. Si está en esa posibilidad, hay que tomar todos estos puntos para que usted logre la más alta pensión, que ese es el objetivo siempre de Capital Humano, ¿verdad? Que usted logre su mejor pensión, en su caso muy particular. Y el último punto que vamos a mencionar es el de actualización de, si usted está cotizando 25 UMAS, pues la actualización de estas 25 UMAS cada año. Se puede hacer
eh, si usted está cotizando con las 25 UMAS del 2023, que son 2.593.50, ese es su salario de cotización con el que usted se registró, y quiere actualizarlo al del 2024, que va a ser en este caso el de 2.714.25, ya de 2.593, analícelo casi 2.600 a 2.714.25. Hay un pequeño aumento, en este caso mensual, ¿verdad? Y diario, este es el salario diario. Y también va a haber también un incremento en el pago. Ahí tenemos que considerar todos los factores. Entonces, pero si usted está en la posibilidad de actualizar cada año este salario, pues lo puede hacer y va a incrementar un poco su pensión. Si va a cotizar 5 años y usted lo quiere actualizar cada año, pues va a terminar con el último salario actualizado de ese año. Se va a promediar con los salarios de los 5 años anteriores, que van a ser siempre los más altos. Y es un incremento. Si usted está en la posibilidad, si usted determina que así lo quiere hacer, también le puede convenir. O podría ser que en un registro, en una cotización de 5 años, pues lo que le recomendaríamos es que tal vez lo cambie máximo 2 veces. Pero ahí también hay que analizar la decisión de usted y los cálculos. Va a obtener un poquito más si lo actualiza cada año. Sabemos que es un procedimiento, a veces se torna un procedimiento un poco complicado, pero hay ocasiones, afortunadamente, que lo hacen tan simple, o que se puede hacer tan simple, pero ya depende de su situación particular y su decisión de hacer esta actualización cada año. Pero es un factor también que se puede tomar para maximizar la pensión. Muchas veces no es que no se quiera, sino que no se puede, ¿verdad? Porque si se actualiza a ese salario, pues la inversión también va a ser más alta. Pero si están las posibilidades, hay que analizarlo, hay que considerarlo, porque puede ser uno de estos factores que maximice su pensión. Entonces, bueno, estos son los puntos que considero más relevantes. Puede haber muchos más, pero creo que estos puntos pueden ser los más relevantes para que usted, si los tiene, si están en su situación particular, si hay algunos de estos puntos que puede considerar para maximizar su pensión, yo le invitaría a que hay que analizarlo y hay que planearlo para tomar esos puntos para que usted pueda maximizar su pensión, que ese es el objetivo. Como se los comento, ese es el objetivo de Capital Humano, que usted obtenga la mejor pensión, la más alta que usted pueda lograr, porque como siempre se los comento, unos miles de pesos más mensuales van a hacer una diferencia, porque es para toda la vida. Entonces vale la pena tratar de lograr la mejor pensión posible, porque sabemos que el poder adquisitivo se va perdiendo, se va a ir perdiendo conforme pasen los años. Entonces hay que tratar de lograr esta mejor pensión para cada uno de ustedes. Como siempre, yo les agradezco su atención y espero que esta información, que de verdad creo que es muy importante que la analicen. A veces hay unos tutoriales que no les dan mucha importancia y hay temas que de verdad, si ustedes los toman y los ven, los toman muy en serio, les pueden dar mucha información, mucha riqueza. Entonces, este es uno de ellos. De verdad creo que contiene una información muy valiosa para ustedes y pues ojalá lo puedan compartir, lo puedan ustedes ver y ver muchas veces para que se vea toda esta riqueza de esta información, y que lo compartan, como nos hacen el favor de hacerlo con muchas personas que nos consultan, que nos dicen, bueno, pues es que a mí me envió mi hermana, o yo envié a mi hermana que está en Estados Unidos, o a mí me envió mi hermano que está en tal lado, que viera este video, y yo ya lo compartí con algún vecino. De verdad les agradecemos mucho
esa atención que tienen. Suscríbanse si no lo han hecho. A todos los que se han suscrito, un agradecimiento a corazón, porque nos ayuda mucho a que la información se difunda a un mayor número de personas. Agradecemos sus comentarios, sus bendiciones, todas esas consultas que nos hacen de todas partes de la República y de muchos lugares, pues, del mundo, ¿verdad? Nuestros mexicanos que están en todas partes del mundo y que afortunadamente están en este momento retomando esa idea de por qué yo no me puedo pensionar si yo coticé hace muchos años, e incluso de verdad que nos han consultado muchas personas que tienen esa inquietud, ¿verdad? De si ellos se pueden pensionar. Y bueno, pues les damos la información correspondiente. Y en este caso, de verdad, por sus comentarios, por toda la motivación que nos dan a través de estos comentarios, de estas frases tan bonitas, muchas gracias. Siempre se los vamos a agradecer y pues estamos en contacto en un nuevo tutorial. Y como siempre, aunque este tutorial es un poquito largo, únicamente yo quiero, porque siempre que no sea posible, lo vamos a hacer, es darle esta frase o esta encomienda o esta tarea, ¿verdad? Para mejorar nuestra vida. Y en este momento yo lo que les quiero comentar, que se presta este inicio de año, eh, hay que tomarlo como un pretexto, ¿verdad? Positivo, ¿ok? Si nos sirve para algo positivo, hay que usarlo. Entonces, bueno, pues hay que les quiero recomendar que piensen en un proyecto que los emocione. Y cuando se habla de proyecto, no quiere decir que sea una empresa, como lo hemos hablado y vamos a seguir insistiendo en que ustedes pueden emprender una empresa. Pero en este momento sería el que piensen en algo que los emocione. Pero desde algo puede ser algo grande. Si ustedes piensan en algo grande, van a hacer algo grande. Pero podemos empezar por cosas pequeñas, como el pensar en algo que me emocione, como arreglar mi jardín, arreglar mi maceta, ¿no? Esa maceta que ya tiene tanto tiempo que no le hago caso, me emociona. Pues de verdad es una actividad tan bonita para quienes nos gusta la jardinería. eh, o leer ese libro, terminar de leer ese libro que dejé, ¿verdad? Que ya no supe cómo terminó. Ver esa película que me han recomendado tanto, que en un tutorial les recomendaba yo una película y que no, creo que no les mencioné el nombre, y que es En busca de la felicidad de Will Smith. Creo que tiene muchas cosas positivas. Ver esa película, ese libro, ir al teatro, ir al cine. A veces se nos hace tan difícil porque no tenemos tiempo, no tenemos dinero. Hay que buscar la oportunidad de hacerlo. Pero aquí el punto se enfoca a piense usted en algo que la emocione, que lo emocione, que puede hacer y que diga, ay, sí, me voy a apurarme a hacer mis actividades para darme ese tiempo de continuar con esa lectura de ese libro, con hacer ese proyecto. El sábado me voy a dedicar a hacer ese proyecto o de hacer limpieza en mi jardín. Y eso nos llena de energía positiva. Es una energía que nos va a motivar a hacer otras cosas. Cuando hacemos y pensamos en cosas que nos gustan, que nos agradan, pues nos llenan de esa energía positiva que nos va a ayudar a hacer otras cosas positivas y tal vez cosas más grandes. Entonces, esa es la tarea. No quiero ya ocupar más de su tiempo, pero esa es la tarea que de verdad quiero que piensen. Piensen en cosas que los motiven, en cosas que les dé gusto, que los emocione hacer, para que el siguiente paso sea realizarlo. Entonces es pensar en cosas que me emocionan, que puedo realizar y que cuando las realicen los llene de esa energía positiva, para que sigamos adelante y para que sigan haciendo esos proyectos que quiero que ustedes hagan, porque se puede hacer y se puede tener mucho éxito y lo vamos a seguir viendo. Pues muchas gracias de verdad por su atención. Nos estamos viendo en un próximo tutorial.
Buenas tardes, que estén muy bien.